como sabéis, todos los años os convocamos pues para intentar animar a los trabajadores y trabajadoras, incluso a la ciudad, a los ciudadanos de esta ciudad, a que participen en la manifestación. Como sabéis, es un día festivo para los trabajadores, pero especialmente es un día reivindicativo, donde expresamos nuestras preocupaciones y donde reivindicamos aquellas cuestiones que aún nos quedan por negociar con el gobierno de turno. Y este 1 de mayo queremos poner de relieve las conquistas sociales y laborales que a través del diálogo social se han conseguido. No podemos dejarlas ahí, sino que hay que, por lo menos, que los trabajadores sepan que esto ha sido un trabajo de las organizaciones sindicales de clase y que, bueno, hay que resaltarlas. La subida de las pensiones, este año un incremento de un 8,5%, que será incrementada ya cada año por ley, donde ya, pues, dejamos claro que el IPC, los pensionistas no van a poder perder poder adquisitivo. El salario mínimo interprofesional, que se ha subido un 8% y nos ponemos más o menos a la altura mandatada por Europa a un 60% de los salarios en este país. Ha subido, en lo que llevamos de legislatura, un 47%. Acuerdo de pensiones, donde se garantiza la viabilidad, equidad y la fortaleza del mismo sistema. Nosotros vamos a intentar hacer una campaña informativa, porque como sabéis el acuerdo de pensiones tiene muchas letras pequeñas, donde ya ha habido compromiso por parte de nuestro sindicato y seguro que por parte de la UGT, donde vamos a informar puntualmente. Van a venir compañeros de que han negociado directamente con el gobierno este acuerdo de pensiones a explicar punto por punto a los trabajadores, a todos, y especialmente a aquellos que se van a jubilar dentro de poco, en qué le puede afectar este acuerdo de pensiones. Lo que sí está claro es que se garantiza el sistema y que, bueno, podemos estar tranquilos, y hay algo muy importante, que es que los becarios y los jóvenes van a tener garantizadas las cotizaciones sobre ese tiempo y tendrán, bueno, pues le sumarán ese tiempo para el día de mañana poder tener derecho a una pensión. Más allá de estas mejoras, el 1 de mayo es una fecha reivindicativa para todos los sindicatos y anunciamos que si no hay acuerdos con la COE, vamos a iniciar un proceso de movilizaciones que ya anunciaron nuestros secretarios generales, Pepe Álvarez y Unai. Estamos intentando, por las buenas y con responsabilidad, sentar a la COE, porque no puede ser que no paren de haber noticias donde hay muchos beneficios para las empresas y los trabajadores siguen estando estancados sus convenios colectivos. El reparto de los beneficios tiene que ser responsable y todo el mundo tiene que ver que, bueno, si hay beneficio en una empresa, ese reparto tiene que ser repartido para todos los trabajadores. Vamos a seguir insistiendo con COE que se siente a negociar e intentar impedir las movilizaciones que se vienen encima si esto no lo hacen. Creemos que ya es hora de que sean un poco responsables. Reivindicamos y destacamos ámbitos que tienen competencia en asuntos como la vivienda, la sanidad y la educación. La vivienda, como sabéis, hoy se aprueba una ley donde, bueno, pues más o menos va a impedir que tanto los fondos buitres como las grandes empresas pues sigan abusando del precio de los alquileres de los jóvenes, que ya es imposible que se puedan emancipar. Lo digo ya porque tengo una hija y está buscando fórmulas y no hay manera de que se pueda ir, y yo estoy frito que se vaya, vamos a decirlo en plan de broma, porque ella también se quiere y quiere su vida y es normal, ¿no? Pero con los alquileres tal y como están es imposible. Aquí el sindicato también apuesta por luchar porque, además de esta ley, mejorar esas condiciones. Tenemos luego cuestiones que hablaremos aquí en Ceuta, que son cuestiones de Ceuta y reivindicaciones que conjuntamente en la mesa del diálogo social de Ceuta ya la hemos manifestado, y es el tema del plus de residencia del sector privado en Ceuta, que sigue ocurriendo, que vienen empresas estatales y aplican convenios colectivos propios donde no viene reflejado el plus de residencia, y está creando ya no solamente diferencia entre los trabajadores haciendo las mismas funciones, sino que también están creando una, ¿cómo lo diría?, entre empresarios, una competencia desleal, porque los empresarios de Ceuta que aplican convenios en comercio de Ceuta aplican el 25% del plus de residencia y los que vienen de fuera no lo aplican. Lógicamente luego eso, a la hora de hacer negocio, pues se hace en la competencia. Queremos y estamos pidiendo por parte de los sindicatos, de tanto UGT y comisiones obreras, que se busque una fórmula jurídica donde se obligue a estas empresas que cuando vienen a Ceuta, al igual que se aprovechan de las bonificaciones que en Ceuta existen, como sabéis, de las bonificaciones de la Seguridad Social, pues se les obligue a pagar ese plus de residencia a todos los trabajadores. Además,
en el tema del plus de residencia también estamos denunciando el tema del salario mínimo interprofesional. Como sabéis, este año ha subido a 1.080 euros, que es la suma total de las retribuciones que un trabajador, es decir, si tú no llegas a los 1.080 en la suma total, te tienen que aplicar los 1.080. Pero en Ceuta tenemos un problema, y es que aquellos trabajadores que tienen el plus de residencia, que se paga por vivir en Ceuta y por trabajar en Ceuta, también suma esas retribuciones. ¿Qué ocurre? Que si suman las retribuciones, sobrepasan el salario mínimo interprofesional, lo que quiere decir que quien está pagando ese salario mínimo es el propio trabajador. Eso ya lo hemos manifestado y estamos totalmente de desacuerdo. Sabemos que la ministra ha tomado nota del tema, no sabemos qué pasará, estamos esperando también una reunión con ella. Y bueno, esperemos que se arregle, porque nos creemos que es una discriminación. Si este plus se paga por vivir en Ceuta, no debe de sumar, porque no es un concepto retributivo por el trabajo que realiza, sino por vivir en Ceuta. Esperemos que esta reivindicación se nos tenga en cuenta. Y luego, yo termino y luego Juan Carlos que siga, el tema de las bonificaciones, que aquí, bueno, UGT dice que está estudiando el tema. Nosotros hemos visto por encima el tema y creemos que aunque solo un trabajador salga perjudicado en el tema de las bonificaciones, nosotros vamos a estar en contra. Porque el tema de las bonificaciones se impusieron para mejorar el empleo. Incluso, como sabéis, por un acuerdo en las organizaciones sindicales, del 50% de bonificación, el trabajador, aquellas empresas que se bonifican, se beneficia de un 8% del salario base del dinero de las cotizaciones. En la fórmula que quieren poner, hemos estado echando un vistazo por encima. Aquí en Ceuta, prácticamente lo hizo el compañero de organización, pues yo creo que llega a todo el mundo. Llega a todo el mundo, lo que quiere decir que a poco se le pagaría. Pero es que además hemos visto un tema, hablaba de una cantidad máxima de dinero, 1.700 euros. Entonces, pongamos un ejemplo, si hay un trabajador que gana 1.690 y otro 1.701, a este le bonifican y este no, lo que quiere decir que en una categoría inferior va a cobrar más que la superior. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Por lo tanto, yo, por parte de comisiones, seguimos manteniendo que la bonificación se tiene que mantener como está de momento, y luego las fórmulas que se busquen, que no sea para perjudicar al trabajador, ni en este caso, ni es porque yo lo defienda, ni al empresario, porque el empresario lógicamente tira por el camino más corto. En el momento que me perjudico, trabajador a la calle. Por lo tanto, nosotros vemos ahí un riesgo y vamos a defender de todas las maneras el tema de la bonificación como está ahora mismo. Es más, en el acuerdo por parte del gobierno que se anunció del tema del plan estratégico, incluso se hablaba de subir del 50 al 75% las bonificaciones. Eso lo sabéis ustedes porque fue anunciado por el propio gobierno. Nos sorprendió mucho que, bueno, porque se diera un paso atrás en vez de un paso hacia adelante. Lo que debemos decir que seguiremos. Y yo por último, y termino, y ya dejo al compañero, si no me enrollo mucho, yo sí me gustaría hacer un llamamiento a toda la ciudadanía, a todos los trabajadores, que vayamos el 1 de mayo, sabemos que es una fecha complicada, hay un puente muy largo, pero sí tenemos que seguir manteniendo ya no solamente el luchar y reivindicar nuevas conquistas, sino mantener lo que tenemos. Y tenemos que decir a los trabajadores que nuestros padres y nuestros abuelos pelearon porque hoy tengamos los derechos que tenemos. Y nosotros tenemos que hoy pelear y luchar como mínimo para mantener por nuestros nietos y nuestros hijos lo que tenemos ahora mismo. Por lo tanto, yo creo que hay que ser conscientes y tener conciencia, y los logros que tenemos hoy en día no nos lo han regalado. Lo han luchado mucha gente que viene de atrás. Y nosotros tenemos que seguir luchando para mantener para los que estamos y para los que vienen de atrás. Bueno, pues después de la exposición que ha hecho Emilio, que es larga y exhaustiva y que coincide con los ambos sindicatos. Sí, pues, ay, perdón. Deciros que en el ámbito local los convenios de tanto de hostelería como de comercio son convenios que llevan muchísimo tiempo que no se negocian, muchísimo tiempo que la COE y Cámara de Comercio no quieren saber nada de ello, muchísimo tiempo que tenemos trabajadores cobrando salario mínimo, que no llegan ni al salario mínimo interprofesional, muchísimo tiempo y años en donde se ponen contratos de 4, 5, 6 horas y se trabajan 14, 15 y 16 horas, y ya está bien. Estamos cansados de hablar con la COE, estamos cansados de hablar con la Cámara de Comercio y que estos hagan oídos sordos. Los beneficios, una de la Legión, 2 millones de beneficios, una de la Legión, 2 millones de beneficios, perfecto para Ceuta, perfecto para la imagen de Ceuta, pero los trabajadores de Ceuta
no salen beneficiados de ninguna iniciativa que forma parte de la ciudad autónoma de Ceuta, de ninguna iniciativa que se benefician todos los empresarios de Ceuta. Y ya está bien, los beneficios empresariales hay que repartirlos entre los trabajadores. Y lo que tenemos muy claro, como ha dicho Emilio antes, que este año va a ser el salario o conflicto. No podemos permitir que en un año de crisis, con la inflación que tenemos, donde todos los beneficios van a las grandes superficies, van a los grandes comercios, y tenemos la guerra por medio, y ahora una sequía tremenda que va a peor. Todo esto hay que solucionarlo, y todos los temas del salarial hay que solucionarlos, y no se quieren sentar a negociar los convenios colectivos. Están trabajando todavía con el 1% de hace muchísimos años. Es decir, los trabajadores de hostelería están cobrando el 1%, ¿no, Ramón? Sí, nos propone. La última propuesta que por cierto, lo he traído aquí, esto es una joya, esto es un comunicado de la Confederación de Empresarios, donde en febrero de 2020, justo antes de la pandemia, se nos llamaba ya para firmar el convenio de hostelería de esta ciudad. A día de hoy, ni se les ve ni se les espera, no han vuelto a aparecer. Desde aquí, yo como secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo, que represento a los trabajadores de hostelería, de comercio de esta ciudad, por parte de la OGT, les pido que hagan un ejercicio de responsabilidad, que ya en 2019 se nos ofreció un 1,5% a unos salarios de vergüenza. Y todos sabemos lo que cuesta ir a tomarse un café, y lo que ha subido desde 2015 que no se le sube el sueldo a esta criatura. Y eso no se puede permitir. Desde aquí, insisto, un llamamiento, ejercicio de responsabilidad, que tengan un poco de decencia, que se sienten a negociar, que es lo menos que se merecen los trabajadores del sector. No podemos presumir de una ciudad con una hostelería competitiva a costa de los salarios de esas personas que, como bien dice mi secretario general, dejan su vida en esos establecimientos. Y al final, para enriquecer a los de siempre. No se puede permitir que el presidente de la Cámara de Comercio, que capitanea a los empresarios del sector, utilice la táctica del avestruz. Es que no coge ni el teléfono. Esto ya pasa de castaño oscuro, evidentemente. No solo ya vamos a ejercitar movilizaciones, sino que vamos a tener que ir a los juzgados porque están vulnerando un derecho fundamental, que es el de la negociación, y lo están incumpliendo. Ya apuntando un poquito más a lo que decía. Hay una cuestión, perdona, que me gustaría resaltar en este aspecto. Vamos a ver. El Estado, tanto en Ciudad Autónoma como Delegación de Gobierno, está invirtiendo dinero en dar una campaña de imagen, dinero público, dinero que pagamos todos, para que aquí se tenga una hostelería y un comercio potente, que resurja. Y es dinero público, con campañas que está haciendo el Estado. Estos señores tienen que hacer un ejercicio de responsabilidad, y si no lo hacen, les vamos a tener que obligar a que lo hagan, porque los beneficios son para ellos. Llevamos convenios desde el año 2014 y no han movido fichas. Ahora mismo, a día de hoy, tienen las propuestas de las organizaciones sindicales. Y no lo hacen, ¿por qué? Porque no les da la gana, porque llega un momento en que la avaricia, pues, como se dice vulgarmente, rompe el saco. No hay que ser tan avaricioso y repartir un poco más entre la clase trabajadora. Como bien he dicho, estos convenios arrastran desde el año 2014. Prácticamente, como dice aquí el compañero de la UGT, rozan lo que sería el salario mínimo, a diferencia de 15 o 20 euros, con lo que sería el salario mínimo. Es de vergüenza. Así no se puede tener una hostelería ni un comercio competitivo. ¿Qué va a ser competitivo? No lo es, no lo es. Y ahora mismo hemos tenido, o han tenido, después de la pandemia hacia acá, están teniendo momentos buenos, momentos donde, oye, se puede negociar un convenio que convenga evidentemente a toda la clase empresarial, pero que también mejore las condiciones de trabajo de la clase trabajadora, que viene arrastrando desde el año 2014 una no subida del convenio por una subida de los índices de precio al consumo brutal, que por un lado la están soportando, como digo, los trabajadores, la clase empresarial no, porque nada más que tenéis que ir a cualquier restaurante, cafetería o cualquier comercio y vais viendo como ellos han ido subiendo los precios, tal y como han ido subiendo las materias primas. La inflación se está comiendo los salarios no llegan y en definitiva la COE
pasa de la negociación colectiva. No quieren negociar los convenios colectivos de los trabajadores. No les interesa negociar los convenios colectivos de los trabajadores porque los beneficios son mayores. Sencillamente. Por poner un ejemplo, hicimos un cálculo sobre lo que hablaba antes del plus de residencia, y quitando el plus de residencia de los trabajadores de la hostelería, ninguna categoría llega al salario mínimo interprofesional. Si no cobraran el plus de residencia, nadie estaría por encima del salario mínimo. Es decir, que a todos tendrían que subirle por ley lo que establece la ley sobre el salario mínimo. Y no se hace. Y no se hace. También decir que tenemos solicitada a la COE la constitución de mesas de negociación de colectivos que no tienen convenios colectivos. Tenemos oficinas y despachos que se le aplica el Estatuto de los Trabajadores. La sanidad privada se le aplica el Estatuto de los Trabajadores. La sanidad privada no tiene convenio colectivo, señores, no está regulado por nada. Con tantas clínicas que hay en Ceuta. Y yo tengo que decirlo, porque hay que ser claro. Esto no cambia si la gente no se moviliza. Nosotros como sindicato reivindicamos, exigimos en la mesa, si encontramos argumentos legales lo llevaremos a los juzgados, pero la mejor manera de sacar esto hacia adelante es que la gente se movilice. La gente se tiene que luchar por sus derechos, como se ha hecho de toda la vida. No podemos quedarnos, como yo digo en muchas ocasiones, en las barras de los bares llorando, criticando y rajando, pero a la hora de decir vamos para adelante, miramos para otro lado. Y hay que decirlo así porque esto está ocurriendo. O las entidades empresariales se sientan a negociar, pero ya se sientan a negociar por obligación, porque tienen que sentarse a negociar por obligación y por el bien de los trabajadores y trabajadoras de Ceuta. O se van a encontrar con dos sindicatos enfrente, con una conflictividad total, de huelga, de conflicto, de denuncia y demanda, y todo lo que haga falta para recuperar los derechos de los trabajadores. Y donde los trabajadores tengan salarios dignos, que puedan llevar a su casa, que no tengan que tener 2 y 3 trabajos para poder llevar un salario mínimo a su casa. Ya está bien. A mí me gustaría hacer un llamamiento. Hablando todos los micros, es que no se va a recoger. Ponte para acá. Claro. Estáis hablando todos a la vez y el micro no se está escuchando bien. A ver, a mí me gustaría hacer un llamamiento porque, como bien sabéis, Ceuta encabeza las listas de los trabajadores en situación de desempleo. Estamos hablando de población activa. Yo haría un llamamiento para este 1 de mayo a todas las personas que están en situación de desempleo. Necesitamos que la ciudad, además de darle ayudas a los empresarios para contratar, para vender a la ciudad y que seamos más competitivos, haga todo lo posible por que se active el mercado, porque se puedan contratar a personas. Tenemos una ciudad donde los jóvenes tienen una alta situaciones de desempleo y con pocas posibilidades. Eso va a suponer que esta ciudad, muchos de los jóvenes que están en esta ciudad en estos momentos, se van a tener que ir a la península, con lo cual Ceuta se puede convertir en el futuro en una ciudad envejecida, mayor, y eso no es lo que queremos. Ceuta se merece, y los jóvenes de Ceuta se merecen una oportunidad, y por eso hago un llamamiento a las personas en situación de desempleo y sobre todo a las personas jóvenes en situación de desempleo para este 1 de mayo. Es imprescindible que como población activa estén presentes y sean visibles en las reivindicaciones del 1 de mayo. Y otra cuestión muy importante, que el empleo en Ceuta no solamente sean las políticas activas de empleo. Las políticas activas de empleo no pueden ser la sustitutivo del empleo real en Ceuta. Eso no puede seguir así. Y entonces es la única manera. Sacando ofertas, las empresas tienen que subir los salarios y las ofertas públicas de las administraciones públicas para que los agentes de Ceuta puedan acceder a empleo público y en trabajo en condiciones. Estabilidad en el empleo. ¿No les parece llamativo que con los reivindicativos que están los médicos, ahora mismo el sector de la sanidad privada, que además ha crecido en los últimos años, no tenga convenio colectivo? Van a movilizarse, los médicos están movilizados, pero no tienen convenio colectivo ni tan siquiera. Le están pidiendo al público, pero no le están pidiendo a su... En su sector no piden nada. Efectivamente, esa es la gran incongruencia, porque en muchos casos, en algunos casos, pasarán de ser empleados a empleadores. Y ahí es donde está la gran incongruencia. Que el sector privado, que verdaderamente tiene ahora mismo se rige exclusivamente por el Estatuto de los Trabajadores, no tiene ningún convenio, vamos a lo mínimo,
ahí no haya un movimiento potente pidiendo y exigiendo, porque ahí sí hay beneficios. En concreto, la sanidad privada, y nosotros como defensores, y creo que hablo también con los compañeros de UGT, como defensores de la sanidad pública, la sanidad privada está creciendo a la sombra de la sanidad pública. Si la sanidad pública funciona mal, habrá beneficios para la sanidad privada. Y luego hay una gran discriminación. La sanidad privada discrimina aquellas enfermedades que son rentables. ¿Un cáncer es rentable? Probablemente no, para la pública. Un resfriado, para la privada. Y esto es así. Y es curioso, donde no hay un gran movimiento ahora mismo en la privada, porque ahí verdaderamente los trabajadores tienen unas pésimas condiciones de trabajo. Y es curioso que no haya ahí ningún tipo de movimiento. Lo que sí hacemos desde aquí, pedir una gran asistencia. Entendemos que la ciudadanía debe de apoyar este 1 de mayo, por un lado, los compañeros que están pendientes de la negociación de un convenio colectivo, que vengan, empecemos ya a apoyar, manifestémonos, seamos reivindicativos, los compañeros que están en el paro igual. Este 1 de mayo debería de ser una gran jornada reivindicativa, porque aún nos quedan muchos logros que conseguir en el ámbito laboral en esta ciudad. Yo sí quisiera apuntar sobre el tema, con todo mi respeto a las reivindicaciones de los médicos, decir que tanto en la sanidad privada como en la pública, quien cura, quien actúa hacia los ciudadanos son todos, desde un celador a un médico. Y cuando hay que reivindicar las mejoras, tanto salariales como laborales, hay que hacer como hacemos los sindicatos de clase, y es luchar por todos, ver los problemas y luchar por todos, no solamente por un solo colectivo que para mí es privilegiado. No quiero decir que ganen una fortuna, pero tienen el salario en lo público y tienen un salario en lo privado. Cuando en lo público los trabajadores, desde el senador hasta el DUE y el médico, tienen el salario que establece sus convenios colectivos, porque tienen convenios colectivos en lo público, pero en lo privado el médico seguro que lo gana bien, pero los trabajadores que trabajan allí, auxiliares de clínica, DUE, no tienen convenio colectivo. Nosotros reivindicamos para todos. Y todos están por debajo del salario mínimo interprofesional. Todos. Me gustaría preguntar a UGT, porque Comisiones ya ha hablado del tema de las bonificaciones. En la última comparecencia decían que iban a realizar un estudio, que no se iba a tardar mucho en hacerlo, porque estamos prácticamente a la vuelta de septiembre, con unas elecciones por medio. Si tienen ya alguna novedad sobre ese estudio que iban a hacer sobre las bonificaciones, o si nos pueden decir al menos cuándo piensan hacerlo. La posición de UGT fue clara desde el principio, es decir, déjame como estoy, que está con lo que teníamos antes. Nosotros no, si hay algo que viene a mejorar las condiciones que teníamos antes, la UGT está dispuesta a verlo y a que se nos presente y a estudiarlo. De hecho, cuando Pepe Álvarez está aquí y se le ha estado contando toda la historia de las bonificaciones, ha tomado mucho interés, y me consta que ahora, después del 1 de mayo, tiene reuniones con respecto a esto para ver en qué condiciones va a quedar las bonificaciones antes de septiembre. En el momento en que tenga la más mínima noticia, lo haremos público, primero a la organización, a comisiones, que también irá de la misma mano, y luego a los medios de comunicación. Dice que la postura no ha cambiado, pero eso no es del todo cierto. Ustedes salieron en un primer momento a decir que querían que las bonificaciones se quedaran tal y como estaban, y sin embargo, cuando estuvo aquí Pepe Álvarez en esa rueda de prensa, sí, su opinión había cambiado. Decía que ustedes habían hablado con trabajadores y que consideraban que en algunos casos era más beneficiosa la segunda postura, es decir, lo que se tiene que aplicar a partir de 1 de septiembre, y que por eso iban a estudiarlo. Por eso le pregunto insistentemente, ¿cuándo va a estar ese estudio? Porque las bonificaciones entran en vigor el 1 de septiembre. Y yo te vuelvo a insistir, después del 1 de mayo te podré contestar en algo. De todas formas, lo que Pepe Álvarez dijo fue que hubo empresarios que le apuntaron esa posibilidad, no trabajadores, empresarios. Sí, porque decía que era más beneficioso para algunos trabajadores. Exactamente. Estaba la rueda. Por eso. Y perjudicial para otros. Es que es una ley que... Bueno, yo creo que todo lo que sea, yo lo he dicho al principio, si hay un trabajador que se perjudica, nosotros vamos a mantener, aquí no se perjudica a nadie. Y yo creo que la misma posición tiene la OET no va a tener una posición distinta. Y vamos a ver, estamos esperando que la ministra pues
se siente con la mesa, con el diálogo y directamente expliquemos nuestras preocupaciones y que nos expliquen también directamente, porque leemos el Real Decreto, la verdad nos deja un poco fuera. Hombre, me consta que la ministra tiene toda la información de la delegación del gobierno, de la ciudad autónoma, de los sindicatos, tiene toda la información. Lo que falta una definición de la ministra con respecto a qué modelo va a seguir con respecto al tema de las bonificaciones. Nada más y nada menos. De todas maneras, yo no creo que empiecen, según nos informaron, pero ya te digo, no es una información oficial, pero parece que iban a prorrogar esto durante 4 o 5 años y luego se vería. Eso fue la información que me dieron, pero ya te digo que no es oficial. No creo que el tema de las elecciones también. Una información de pasillo. La elección está ahí contemporizando todos los temas, tanto las municipales como las que puedan venir después. O sea, que van a retrasar 4 o 5 años la entrada en vigor de la reforma. Ahí está. Esto nos dijeron, a ver, fue una conversación, pero le pedimos que nos lo certificaran oficialmente. Si eso es así, por eso pedimos la reunión a la ministra. Es que no hay nada. Que es quien tiene las competencias para tomar esa decisión. Volviendo al ámbito sanitario y por matizarlo, si yo lo he entendido bien, lo que están diciendo es que hay médicos de los que están con la pancarta en las movilizaciones que después son empresarios de lo privado que no tienen convenio colectivo con sus trabajadores. Exactamente. Puede haber algún caso. No, es correcto. Puede haber algún caso, evidentemente, o que tienen allí buenos salarios en la privada y que el resto de colectivos en la privada seguro que lo tienen muy mal, por el tipo de contratos que tengan. A sus trabajadores no. Eso, mira, eso está claro. Lo de la pública, los recursos de la pública tienen que ser para la pública. Y la privada, con perdón, que se busque la vida. Lo que no puede ser es que haya cualquier tipo de retribución que se le pueda hacer extra para que tú te vayas a la pública, porque entonces para que te vayas, perdón, a la privada, porque entonces nos estamos cargando nuestro sistema público de seguridad social y de sanidad. Nosotros reivindicaremos que todos los trabajadores, porque tengan un buen salario, el trabajador, evidentemente, todos los trabajadores de los hospitales, de los centros de salud, los médicos en particular, si estamos hablando ahora de los médicos, tienen que tener, si eso es indiscutible, tienen que estar bien pagados, tienen que estar bien remunerados. Otra cosa será el incentivo que puedan tener o no tenerlo, o lo que les puedan quitar por cumplimiento de una ley. En este caso es por el cumplimiento de una ley, que es la ley de incompatibilidad del sector público, viene marcado por ahí. Implica la renuncia al complemento específico. Podremos discutir si renuncian más o renuncian menos, pero evidentemente tiene que renunciar a una parte y eso viene establecido por ley, con lo cual tendrías que modificar la ley para establecer otra cosa o una exención total, si es que viene todo en la ley. Pero la ley de incompatibilidades afecta a todos los funcionarios públicos. Afecta a todos los funcionarios públicos. ¿O imagináis un juez que le compatibilice y por la mañana voy al juzgado y por la tarde tengo mi despacho? Claro, y el mismo lo veo. ¿O puedo trabajar en la Coca-Cola y en la Pepsi-Cola? ¿Puedo trabajar? ¿Es normal hacerlo? Bueno, pues si se decide por escasez que se haga, habrá que modificar evidentemente esa ley, por lo cual yo veo la reivindicación un poco absurda. Además, hay una cuestión, ¿cuántos están haciendo? Porque estamos también señalando un colectivo que pueden ser perfectamente 200 personas, entre 180 y 200 personas, y resulta que están haciendo las 17 o 14. Es que eso no es lo que dice el colectivo. Es que la mayoría del colectivo médico, creo yo, que se inclinan por la sanidad pública. Creo que la inmensa mayoría no tienen actividad privada. Son muy poquitos. Y luego, muy poquitos, podremos entrar a discutir, que por otro lado os digo, porque sigo las negociaciones de primera mano, sigo siendo presidente de la Junta de Personal de Dirigencia, hay negociaciones. Otra cuestión es que el sindicato médico, que hay que señalarlo, quiere negociar aparte, fuera de mesa sectorial y no negociar con sin representatividad. Cosa que no puede ser, o con una escasa responsabilidad, que eso es lo que hay que decir. Aquí hay que decir que unos señores del sindicato médico quieren negociar directamente con la administración, ellos solos, encuentros bilaterales, lo dicen. Y para ellos. Para ellos, nada de resto de sindicatos. Pasándose en la mesa general de negociación. No puede ser, y es hora de que se lo digan bien claro. Esto no puede ser. ¿Hay negociaciones? Sí. Las organizaciones sindicales están entregando propuestas para paliar lo que hemos hablado, el tema del complemento específico, que sea un 10%, un 5%, un 20%. La está viendo. Y la administración ha dicho que sí. Son ellos los que se han cerrado en banda. Ellos sabrán. Y que justifiquen la huelga.
que la huelga no es por el mayor número de efectivos de profesionales. Eso lo llevamos pidiendo. El resto, no solamente Comisión Obrera, el resto de organizaciones sindicales, años. Ni por un cuarto del centro de salud, que mejoraría las condiciones. Pedir más personal, mejoraría las condiciones, habría más tiempo para dedicarle a los pacientes. Todas estas retraídas de cuestiones que llevamos más de una década reclamando todas las organizaciones sindicales, no se las pueden arrogar a ellos para justificar una cosa que desde el primer momento fue por el ejercicio mixto. Y luego le voy poniendo cositas para que disimulen. Pero ha sido por el ejercicio mixto. Son 14 o 15 personas, no son más, no son los 200. La mayoría sanidad pública, la mayoría quieren prosperar como todo. A nadie le amarga que le aumenten el sueldo. Bien, pero dentro de unos cauces y de unos límites. Y la mayoría no está haciendo huelga ni apoya la huelga. Lo apoyan sectores muy clave y muy específicos. En una fábrica de coches, si lo hace el ingeniero jefe, pues fastidia toda la cadena de producción. Aunque haya otro ingeniero, ¿vale? Pero no todos están de acuerdo con la huelga. Yo desde aquí trasladar eso. Sanidad pública, los recursos para la sanidad pública. Tenemos que seguir implementando acciones para que se contrate más personal, para que aumenten las plantillas orgánicas. Lo dije el otro día, aquí llevamos años que somos la ciudad con menor esperanza de vida. Este índice es aterrador. Llevamos años, somos los españoles que vivimos menos, con la población más joven. Sí que se tenía que haber surgido una marea blanca de la ciudadanía, de los profesionales, de las asociaciones. Y no se ha hecho. Y se ha hecho por un ejercicio mixto. Y no por esto. Por eso, desde aquí, defensa a la sanidad pública, a negociar con la patronal, de este lado, con el Estado, para aumentos de plantilla, para que aumento de retribuciones en lo que haga falta a todos los profesionales que ejercen su derecho en la sanidad pública, y nuestro total apoyo. Y desde luego lo que sí queremos es distorsionar poco a los ciudadanos, por lo menos desde nuestra parte, y siempre que hemos hecho algún tipo de movilización ha sido en este aspecto, siempre de la mano de los ciudadanos, como no puede ser de otra manera, y mejorando. Y dignificar a los trabajadores de la sanidad privada. Totalmente dignificar a los trabajadores de la sanidad privada. Que todos cobran por debajo del salario mínimo interprofesional. Y sobre exceso de horas y no sin convenio colectivo. Me ha dejado un poco preocupado el compañero de sanidad porque me jubilo dentro de un par de años y la esperanza de vida es menor, joder. Y sobre el tema de la hostelería, dicen que los salarios están en el listón del salario mínimo, y a la vez dicen que en los últimos 5 años ha subido el salario mínimo un 47%. Sí, vamos a hablar ahora mismo con el plus de residencia. Si le quitáramos el plus de residencia, que para nosotros es un concepto que no es una retribución por el trabajo realizado, sino por vivir en Ceuta, ninguna de las categorías que en su convenio tienen llegarían al salario mínimo. Es que el plus de residencia, Emilio, deberíamos acostumbrarnos a decir la indemnización por residencia. Bueno, ahora mismo está como plus en el convenio, habrá que cambiarlo, o como complemento, como sea. Deberíamos acostumbrarnos a decir indemnización por residencia. Pero ya se lo avisamos al responsable de comercio de Bulay, ¿no? Y a la COE, y le dijimos, vamos a ver, estáis a bombo y platillo, ha salido en televisión los grandes beneficios que han tenido hace poquito toda la hostelería, y lo que tiene que ver algo también para los trabajadores. Sí, pero yo me refiero, es que han dicho que no le suben el salario desde el 2014, pero si el salario mínimo ha subido un 47%, se ha comido todo el plus de residencia. Claro. Por eso la subida más baja de la categoría más baja estará a 15 o 20 euros. Por eso decía que lo están pagando con el plus de residencia, porque como suma el concepto de plus de residencia, sobrepasan el salario mínimo, por lo tanto no tienen subida. Desde el 2014 que se come la subida. Desde el año 2014. Unas cosas con otras, que viene muy mal, que viene la pandemia, que viene la guerra de Ucrania, que yo no sé lo que afecta, en irte a tomar 2 tapas al bar, pero bueno, afecta la guerra de Ucrania, pues no subimos el sueldo, y es así. Bueno, pues nada más. Pues nada, insistir a los trabajadores, trabajadoras y a toda la ciudadanía la importancia de este 1 de mayo, como todos, pero para que, bueno... Yo creo que si cabe este 1 de mayo tiene mayor importancia por las circunstancias específicas que se está viviendo, ¿no? Con el tema de la crisis, la inflación, y yo creo que es muy importante que estemos en la calle reivindicando la negociación colectiva, la subida de los salarios.